Hola chicos, ¿qué tal? Otra vez saludándolos desde la distancia, en medio pues de esta contingencia, esperando se encuentren bien y a resguardo ustedes y sus seres queridos. Bueno, pues ahora vamos a iniciar un nuevo tema. El tema es la adolescencia, el desarrollo físico y cognitivo durante esta etapa. Para mí es una de las etapas más maravillosas de la vida porque es como un segundo nacimiento, es un volver a nacer a la vida, al mundo. Es un momento de grandes exploraciones en la vida del ser humano, de grandes cambios y transformaciones. Y bueno, quiero empezar el tema reflexionando acerca de la concepción que se tiene de la adolescencia, que generalmente y socialmente hay una visión, al menos dentro de nuestra cultura, un tanto negativa, para algunos padres de familia inquietante, ¿no? A veces lo viven hasta con temor, ¿no? De, mi hijo está llegando a la adolescencia, qué susto. Eh, Generalmente una perspectiva de que la adolescencia es un momento de la vida complejo, complicado, de rebeldía, en donde los chicos se ponen en grandes riesgos, se volcan ante la autoridad de los padres y bueno, desde estas preconcepciones que muchas veces se tiene sobre el adolescente y la adolescencia en sí misma, es que muchos padres de familia eh, anticipadamente toman medidas a veces muy rigurosas con sus hijos, con sus hijas, ¿no? Ante los miedos de este florecimiento a la vida que van teniendo sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un punto a cuestionarse, ¿no? Porque no necesariamente la adolescencia tiene que ser vista desde esa perspectiva, es decir, desde esa perspectiva negativa y preocupante respecto a qué va a ocurrir con mi hijo, con mi hija, con el joven, con la jovencita que se están desarrollando. También se puede tener esta otra perspectiva que yo decía muy al inicio de esta presentación, una perspectiva más bien de verlo como un momento de la vida de un nuevo nacimiento, ¿no? De una gran transformación, de una gran metamorfosis en donde el joven y la joven pues se volcan a una nueva aventura de su vida y una aventura pues muy importante, ¿no? En donde se van a determinar cosas que van a trascender para su vida futura, para su vida adulta, donde va a tener que tomar y desarrollar pues ciertas decisiones importantes, ¿no? Entonces para mí es más bien una etapa emocionante, es una etapa llena de mucha ilusión, de mucha vida, ¿no? De muchos descubrimientos, de este nuevo despertar. Si bien en lo que hemos visto durante el desarrollo en las etapas anteriores, pues el niño ha tenido unos grandes momentos de incorporación de muchos conocimientos del mundo, de la adquisición del lenguaje, del desarrollo de conocimientos generales, de adaptación al mundo. Y la adolescencia viene siendo un parteaguas, ¿no? Pero no una etapa necesariamente de sufrimiento, sino una etapa en la que los mismos chicos también se pueden sentir motivados, se pueden sentir felices, ¿no? Por ese momento de la vida que están transitando, ¿no? En donde van encontrando nuevas formas de relacionarse con sus compañeros, con sus compañeras, donde aparece el primer amor, la primera ilusión, obviamente también el despertar sexual y el erotismo y toda esta curiosidad en torno a la sexualidad. Eh, y bueno, y también nuevas experiencias, ¿no? Momentos de salida con los amigos de una forma diferente que cuando se era niño y se salía a jugar, ¿no? Con los vecinitos o con los amigos que iba a jugar a la casa de la amiga o del amigo, ¿no? Ahora ya son reuniones con los amigos para ir al cine, para divertirse y pasar un buen rato, ¿no? Y tener pues otras experiencias y formas de relacionarse, ¿no? Entonces, bueno, ustedes, ¿qué ideas han tenido, se han transmitido en sus entornos, en sus familias, respecto a la adolescencia? ¿Qué se piensa respecto a la adolescencia? ¿Qué creencias hay, ¿no? Respecto a ese momento de la vida? ¿Y cómo transitaron ustedes este cambio y esta transformación por su vida? Porque no sé tanto de ello y seguramente lo tienen
presente y fresco, ¿no? De las cosas que escuchaban, de lo que sus mismas familias les decían y cómo ustedes mismos se sintieron o ustedes mismas se sintieron pues en esta transformación. Hay quien lo vive de forma gozosa, plena, como les decía, ¿no? Como una nueva aventura a la vida. Hay quienes lo sufren, quienes tienen muchos conflictos de repente en la casa, muchas fricciones, luchas de poder, ¿no? En las que el joven pugna por su independencia, pugna por ser tomado como que ya creció y que ya no es un niño o una niña, y sin embargo para otros momentos pues todavía son muy dependientes, ¿no? Y entonces en este sentido, al no tener pues, ni esta independencia física ni económica y tampoco emocional respecto a sus familiares, pues empiezan a generar ciertos roces que no se habían tenido en edades más tempranas de la vida, ¿no? ¿Qué experiencias podemos recordar de cuando pasamos por ese momento de nuestra vida? Y bueno, también hay que considerar los elementos contextuales a los que, en al menos dentro de nuestro entorno, de nuestra cultura, que es pues la ciudad, ¿no? En México, la urbanidad, eh, cuáles son las características también que se han modificado y que podemos pensar al día de hoy, ¿no? Cómo están creciendo nuestros adolescentes, qué retos están enfrentando. Y entonces, bueno, sí podemos ir enunciando algunos elementos que son importantes a tomar en cuenta durante este momento de la vida. Primero, pues tiene que ver con la transformación de la organización familiar. No es desconocido que cada vez una mayor cantidad de familias ya no están en el esquema tradicional. Es decir, el esquema tradicional pues es la mamá, el papá, los hijos. En nuestro país pues han incrementado a lo largo de las últimas décadas los porcentajes de divorcios, los porcentajes de madres solteras o familias monoparentales. Y entonces estos son elementos que claro que también van transformando cómo se va llegando a la etapa adolescente y bajo qué condiciones. Esto por el lado de la organización de la familia en cuanto a los integrantes. Pero también está la parte de la organización económica, ¿no? Sabemos que nuestro país desde los años 80 a la actualidad ha tenido un gran freno económico nuestro país, que esos años dorados en que México iba como creciendo y ofreciendo mejores oportunidades a los jóvenes, pues en los años 80 con la crisis económica eso se acabó, ¿no? Y después vienen los años 90 con el salinismo y grandes problemas económicos, muchos patrimonios familiares se vieron afectados. Y bueno, ¿qué es la condición actual que tenemos en las familias? Si bien independientemente del tipo de organización de familias, si hay mamá, papá, si solo hay mamá, si solo hay papá, si son los abuelos, lo que tenemos muy presente en las familias mexicanas, sin generalizar, porque obviamente hay de todo, es pues al menos la necesidad de que ambas figuras o quienes están al cuidado de los jóvenes tengan que salir a trabajar por necesidades económicas. ¿Y a qué lleva esto? Bueno, pues a que los jóvenes, adolescentes, se queden solos en casa. Ya tienen una edad en que pueden ir y regresar a la escuela solos y llegan a casa y no hay el adulto que les acompañe, ¿no? Incluso a veces pues en edades hasta más tempranas. Los que tienen hermanos pequeños muchas veces tienen que estar a cargo de sus hermanos pequeños para darles de comer y tienen que resolver ellos también su escuela y a veces ayudar a sus hermanos menores, ¿no? Con sus actividades. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una gran cantidad de adolescentes que van creciendo o pasando por esta etapa, al menos entre semana, pues solos, ¿no? Y esto pues obviamente genera o los pone vulnerables ante una gran cantidad de información a las que se tienen que enfrentar y muchas veces no tienen la orientación adecuada ni la supervisión obviamente por parte de un adulto que les permita ir pues dosificando o clarificando pues una gran de cantidad de información que les llega a través de la televisión, por supuesto, las series, el Netflix, los que tienen acceso a este tipo de recursos, o bueno, a través del celular, pues todo lo que son las redes sociales, ¿no? Aún en entornos recónditos de nuestro país, pues tiene acceso al celular, se tiene acceso al internet, y este acceso, pues bueno, sabemos que vivimos en una era de una gran saturación de la información, pero lamentablemente también de mucha mala información.
¿no? Entonces estas son condiciones a considerar, ¿no? Desde lo emocional, pues esta soledad en la que muchos adolescentes pasan sus días, ¿no? Por otro lado, esta saturación de la información o mala información que de repente más que orientar desorienta, ¿no? Y que pues son muy vulnerables los jóvenes. Aparte, eso sí podemos decir, es una edad de vulnerabilidad, es una edad en la que tanto bombardeo de información, los jóvenes pueden tomar modas o adscribirse a ciertas tendencias que muchas veces pueden poner en riesgo hasta su integridad física, ¿no? Hay grupos de suicidios, por ejemplo, ¿no? En lo que son las redes sociales. Las redes sociales es una cosa maravillosa porque permite establecer pues una gran cantidad de vinculación entre los adolescentes. Sin embargo, también es muy riesgosa, ¿no? Por este tipo de grupos que en la red de manera libre se están circulando, ¿no? Hay grupos de suicidios, hay grupos de drogas, hay grupos de cutting, hay grupos, o sea, de N cantidad de cosas que nos podamos imaginar, que pueden, pues, vulnerar, ¿no? De alguna forma a nuestros adolescentes. Y esto es algo a lo que no nos enfrentábamos las generaciones anteriores. No estábamos tan bombardeados de este tipo o tan vulnerables ante este tipo de situaciones, ¿no? Y, y no es que los adolescentes sean mejores o peores en una generación que en otra. El ímpetu adolescente siempre ha estado presente. Pensemos en los adolescentes de los años 70, ¿no? Con toda esta cuestión de la presión de la píldora y la liberación femenina, ¿no? Y todas estas jóvenes, ¿no? Que estuvieron y formaron parte de esa generación que transformó, ¿no? Muchos pensamientos. La generación de adolescentes de los años 80 también muy particular, bueno, y es la generación en que aparece el VIH, ¿no? Y todo esto, pues son retos, ¿no? Que también los adolescentes tuvieron que enfrentar, ¿no? Distinta a la generación de adolescentes de los años 90, ¿no? Con una característica no tan guerrillera quizás como las generaciones anteriores, ¿no? Y después vienen las adolescencias de los años 2000, ¿no? Con ya todo el boom del internet, ahora sí ya hasta esa generación es donde se empieza a ubicar una serie de peligros y riesgos respecto a las redes sociales, ¿no? Porque bueno, pues ya después de los años 2000 es que empiezan a aparecer estas primeras redes sociales como el High Five o cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, hasta el boom obviamente de la aparición del Facebook, ¿no? Y no se diga hoy día pues con el WhatsApp y toda la serie de otras redes, Instagram, ¿cómo se llama? Twitter, etcétera, ¿no? O sea, hay una gran gama hoy día ya de redes sociales, ¿no? En que participan nuestros adolescentes y que, bueno, eso de alguna forma, pues los hace, pues también, decíamos, pues vulnerables ante, pues los delincuentes, ¿no? O sea, que siempre buscan, son oportunistas y siempre buscan medios y maneras para lograr sus fines delictivos, para lo que tiene que ver con todo el trato de jovencitas, trata de jovencitas, para la prostitución, el rapto, pues obviamente también de jóvenes, de niños para el tráfico de órganos, etcétera, ¿no? Todas estas áreas de riesgo que los adolescentes son un foco atractivo para estos grupos de delincuentes, ¿no? Y que pues muchas veces los jóvenes por la misma etapa de la vida son vulnerables porque son fácilmente de manipular, de engañar, ¿no? A través de estos medios y recursos con que hoy se cuentan y que los ponen en riesgo, ¿no? En situaciones pues bastante complejas. Entonces realmente las formas de relación, el estilo de vida que los adolescentes de hoy enfrentan es muy diferente. La sociedad nunca es estática, y quiero hacer una especial énfasis en decir, no es que sean estos tiempos mejores o peores que los anteriores, es que la vida antes era mejor, no, tenía otras limitaciones y se enfrentaban o nos enfrentábamos a otros tipos de riesgos. Son diferentes, esa es el quid de la cuestión, son diferentes, no mejores, no peores. Solo tenemos que poner atención en estas diferencias
y aprender a dar una educación y una formación y una orientación a nuestros adolescentes que les permita pues estar a salvo, de crecer de una forma lo más sana posible, poder orientarlos para que ellos alcancen su propio desarrollo y plenitud, ¿no? Como personas en el ámbito de, pues, de los que nos dedicamos al campo de la educación, pues estar advertidos, ¿no? Primero, pues de cambiarnos un poco el chip de cómo estamos percibiendo la adolescencia o al adolescente, y más que verlo como un momento negativo, pesado, frustrante, verlo como toda la gama de posibilidades que es, y desde ahí trabajarlo, y desde ahí orientarlo, y saber que estos jovencitos, estos adolescentes, están en un momento clave, en un momento súper importante de su vida, que es maravilloso, que con una buena orientación, que con una buena comprensión, se les puede orientar y tratar de hacer de ellos pues la mejor versión de sí mismos, ¿no? Entonces, advertidos, claro, de todo lo que el contexto actual ofrece y también priva, ¿no? Porque también las condiciones económicas llevan a un sector marginal eh, en el que los jóvenes ni siquiera tienen en su mente ni en la transmisión de su familia, por ejemplo, la escuela. O sea, en zonas conurbadas, en zonas marginales, también es cierto que muchos chicos y chicas no van a la secundaria. Se insertan desde ese momento a la actividad laboral y y con esta también a la formación de sus propias familias, ¿no? Durante la etapa de la que llamaríamos en el nivel educativo la secundaria, 12 a 15 años, cuando los chicos o chicas luego no van, por ejemplo, pensando a aquellos que se dedican a la albañilería, las chicas que se empiezan a insertar en lo que es el servicio doméstico, ya no van a la escuela. Muchos de ellos y en sus familias la transmisión es, pues ya tienes que ponerte a trabajar. Entonces ya no van a la escuela y lo que queda pues es fugarse con el novio, ¿no? O que el novio se las robe. Eso sigue siendo prácticas presentes en nuestro país que tampoco debemos de perder de vista y que ocurren durante esta etapa de la adolescencia. Entonces sería, y con esto quiero cerrar este video, ¿en todos los sectores de nuestro país hay adolescencia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se pasa de la niñez a la vida adulta de un solo tajo? ¿La adolescencia siempre está presente en el desarrollo? ¿Es una condición necesaria? ¿Son adolescentes jugando a ser adultos? ¿Qué piensan al respecto? ¿Siempre hay adolescencia o no? Bueno, con esto cerramos este video introductorio al tema de la adolescencia. Ahí se los dejo para la reflexión. Y bueno, este es uno de 5 videos que tiene nuestro tema. Tengan buen día, cuídense mucho y cuiden de sus familias.